Buena gente, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos conectando, prendiendo. Si alguno estaba durmiendo, vamos despertando también. Bueno, así un poco como para ir calentando motores. Tema de asistencia, como siempre, pongan en el chat, que después me lo descargo. Me llamó la atención que en la plataforma tenemos bastante, no sé si bastante, pero tenemos algunas diferencias entre los que veo en las clases y los que están, que han incluso mandado participaciones de los trabajos. Recuerden que la cursada, o sea, para poder rendir con el sistema de parcial recuperatorio y no tener, digamos, final, que es el sistema que hay en derecho, ustedes tienen que cursar, digamos. No es libre con 2 exámenes y 2 recuperatorios. Entonces, sepan que la asistencia es un requisito para poder rendir. ¿Bien? Más allá de algún tema particular que tengan con las cámaras y eso, esto de tener la camarita prendida es parte del requisito de la asistencia. No es algo que sea muy distinto a estar en vivo. Así que tómenlo como esta cuestión de requisito para tener la cursada aprobada. Sigo con lo que charlamos en la última clase. La última clase habíamos visto las opciones de que ustedes armaran un trabajo práctico. Algunos me lo mandaron, la mayoría me lo mandaron, por lo menos de los que estoy viendo acá, en cuanto a nombres. La, digamos, dificultad, si se quiere, común, que puedo decirles que vi, está en el análisis de lo que sería el caso. Nicolás, te veo mover la boca. ¿Me estás hablando a mí o estás haciendo en simultáneo 2 cosas y yo estoy de fondo? No, profe, disculpe, estaba hablando ahí con mi mamá. ¿Eh? Con mi mamá estaba hablando. Ah, bueno. Ok. Les decía que el formato, digamos, del parcial en donde hubo problemas es en el análisis de lo que sería el artículo. Vieron que les copié un texto de un contrato de un banco. Más que problemas, por ejemplo, me llamó la atención que a muchos no le hiciera ruido una facultad que tiene el banco de cambiar por sí y sin ningún tipo de aviso la cuenta, cerrársela. Varios eso no lo mencionaron como algo que en principio les hacía ruido. Después muchos análisis muy acertados. Perdón, Adán, no te escuché. ¿Qué decías? Una cosa, yo lo había pensado en su momento y lo había puesto, pero después había visto un artículo en el código que nos había pasado en ese momento que decía que sí tenía la facultad de hacerlo el banco. Correcto, pero digamos, en los análisis que vi había gente que lo daba como, digamos, vos por ahí lo viste y no hiciste toda esta mención. Algunos directamente hicieron la mención como que estaba incorrecto y otros directamente no dijeron nada. Y sepan que en lo que es, si bien lo que es derecho bancario lo van a ver en comercial y van a tener una materia, si se quiere, apuntada a esto, justo en el caso de los bancos, justo el código tiene una previsión. Pero tengan en cuenta que ese tipo de cláusulas suele ser habitual en otros regímenes. Entonces, por ahí estaría bueno la aclaración. Miren, en derecho bancario esto sí, pero si esto fuera otro tipo de contrato de adhesión, no. Esto más que nada para cuando analizan en general, sobre todo, por ejemplo, el caso de Adán, que lo vio y dijo, esto me hace ruido, y después, pero hay un artículo que tal, si tienen que hacer un práctico, mencionen estas cosas, porque evidencian que están viendo, o sea, que han leído un poco más allá de lo que se les está pidiendo de primera vista. ¿Bien?
Otro marco con el que he visto algún tipo de dificultad es cuando les toca hacer una cláusula. Piensen que va a ser muy habitual el desarrollo o diseño de cláusulas por parte de ustedes. Cuando digo muy habitual me refiero a que no piensen en contratos solamente, piensen en que cuando hacen una demanda, cuando hacen un telegrama, cuando hacen una carta de documento, ustedes tienen que redactar, y redactar acorde a las necesidades de quién. Bueno, depende. Será del cliente, será, si trabajan para el Poder Judicial, de lo que les pide ese despache. Agostina, ¿querés preguntar algo o se te disparó el micrófono? Se te habrá disparado el micrófono, ¿no es cierto? Bueno, en conclusión, este tipo, digamos, de tareas a ustedes les tiene que servir para autoevaluarse. ¿Bien? Hasta acá hablé yo del trabajo. Quisiera que ustedes me den o me digan sus dudas al respecto. Si es que las han tenido, ¿no? Profesor, buenas tardes. Sí, Alejandro, buenas tardes. Yo lo hice, como decía la consigna, con derecho consumidor. Bien. Me fui al artículo 37, que era cláusula abusiva. Sí, Entonces, sí. lo que interpreté, que más allá que toda empresa que tiene cláusulas predispuestas, el titular está entre decir sí o aceptar o no. Pero sí vi que puse en el trabajo práctico así en general que vi cláusulas abusivas, o sea, con respecto a... Sí, es lo habitual, Alejandro, ¿eh? No se piensen que agarré y forcé un contrato para que diga esto. Es lo habitual. Lo habitual es que haya cláusulas abusivas. Y también lo habitual es que el potencial cliente de esas empresas tiene dos opciones. O acepta el servicio como se lo ofrecen, o se queda sin el servicio. O sea, Ana, ¿necesitas decir algo o estamos con micrófonos livianos y fácilmente disparables hoy? Ana Riedel, se te disparó el micrófono, ¿no? ¿Verdad? Bueno, tengo 22... Bueno, profe, sí se me disparó el micrófono. Ok, y estás sin cámara hoy. Debe ser que sí. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Tengo 22 en el chat y me están faltando, son bastante más que 22, tengo 29 en la clase, así que pongan los nombres porque si no después me quedo sin poder pasarles el presente. Bueno, más allá de lo que decía Alejandro, con la buena fe, o con el Instituto de la Buena Fe, ¿creen que más o menos lo manejan? ¿Entendieron lo de las teorías que salen desprendidas? Porque hubo respuestas muy buenas a ese tenor. Algunos mencionaban 2 teorías desprendidas, otros 3 teorías desprendidas. En líneas generales, a mí que me interesa que está la responsabilidad en contraendo, como una de las teorías, en la teoría de los actos propios, como otra teoría, que esta segunda, la de los actos propios, es muy importante que ahora la vean, la tengan presente, porque solo la van a ver en contratos, ¿bien? Entonces, básicamente, con la teoría de los actos propios, lo que se dice o se plantea que nadie puede borrar con el codo lo que escribe con la mano, sería hablando vulgarmente, y si no, ya hablando de una manera más técnica, es que no es válido contradecirse jurídicamente, o que al menos contradecirse jurídicamente tiene interpretaciones en contra de lo que hace la persona que tiene este tipo de actitud contradictoria. Y les nombré in contraendo, actos propios y teoría de la imprevisión, que bueno, se ha visto un poco presente en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Con esta postura, ¿alguna duda? ¿Alguien que me quiera preguntar algo de esto? ¿Profe? Sí, Gonzalo. No, Nicolás. Ah, me están hablando los dos. A ver, vamos primero con Gonzalo y después con Nicolás. Dos cosas. Sí. Una, vi su loop anterior, muy buena.
Gracias, Gonzalo, pero fue una promesa, duró un año la barba, así que cuando se cumplió el evento, voló toda. Muy bueno. Bueno, y la segunda, si se puede aclarar el tema de las cláusulas, porque estuve un rato con eso, leí varias veces la ley de consumidor, leí el código, y la verdad que por lo que yo me quedé, por ahí fue medio escueto, ¿no? Pero con el tema de las cláusulas abusivas del 988. Bien, ahora tomo el tema para volver a charlarlo antes de pasar a un tema nuevo, así que una duda sería cláusulas abusivas, relación del Código Civil con la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Te entendí bien? Sí. Mm. Perfecto. Vamos a escuchar la pregunta de Nicolás y largo con las dos juntas. Bueno, lo mío es una consulta. O sea, la teoría de la imprevisión próspera siempre con una situación ajena a las partes, ¿no? Claro, a ver, se supone que tiene que ser algo que no solo no se previó como una opción imprevista, sino que pudo haber sido prevista pero no evitada. Entonces, se manejan esos dos escenarios, digamos. Lo importante acá es que, digamos, planteate, Nicolás, el escenario de crisis, digamos. Yo y vos contratamos algo, nos pusimos de acuerdo. Bien, ¿estamos bien de acuerdo? Estamos perfectamente de acuerdo. Surge un problema donde yo no puedo cumplir. Si vos comprendés mi problema y aceptás que es así, lo más probable es que firmemos una adenda o hagamos una renegociación del contrato y esa renegociación del contrato se vuelque por escrito y no se litigue al respecto. No haya que alegar ni teoría de la imprevisión, nada. ¿El problema cuándo va a estar? Cuando yo alegue algo y vos me digas, no, Damián, yo no estoy de acuerdo. Acordamos otra cosa. Entonces ahí yo tengo que ir a la justicia y decirle, mire, señor juez, no cumplí porque no puedo cumplir, porque esto no estaba en el negocio económico que nos planteamos cuando contratamos. Y si cumplo, me va a ser extremadamente gravoso. ¿Bien? Bárbaro. Ahí entonces, tomando la pregunta, digamos, que me hacía recién Gonzalo, la clave por ahí en las cláusulas abusivas es entender que, primero, no estamos en lo que se conoce como derecho paritario. ¿Bien? Derecho paritario, derecho que regula las relaciones entre las partes que están en equilibrio de poder negociar. Y esto, en cierta forma, es un poco utópico, porque siempre hay una parte que está en un poco mejor de condición que la otra, en cualquier contrato. Es raro que se encuentren exactamente en una simetría, pero en los contratos complejos, ambas partes van a contar con su asesoramiento letrado, van a contar con su asesoramiento contable, impositivo. Entonces, estoy dejando de lado todos aquellos pequeños microcontratos que se celebran, no sé, la compra en un kiosco, ese tipo de microcontratos de tracto manual de compraventa. No, estamos hablando de contratos donde requiere algún grado de desarrollo. ¿Bien? En esos contratos, en donde está el derecho civil presente, regula y presume que hay igualdad y paridad de partes. En todos los otros contratos donde no haya paridad de partes, va a estar presente lo que sería la regulación específica, siempre y cuando se den las condiciones que creo que dan el artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, para proteger a los consumidores. Entonces, para empezar a entender cuándo estamos en presencia de contrato de consumo, bueno, primero, asumir de que estamos hablando de que tiene que haber una relación de consumo y que esa relación de consumo es el entrecruce entre proveedor de servicios o, digamos, productos o servicios, y por otro lado el consumidor. ¿Bien? Ese consumidor es el único que está definido, porque si bien el artículo 2 habla de proveedor y te da una definición también, lo que quiero decir es que el que termina definiendo quién es
el que genera una relación de consumo es el sujeto considerado consumidor. Entonces, puede ser una persona física y jurídica, o sea, en nuestros derechos se le reconoce a las personas jurídicas la condición de consumidor, y la clave está en que sea el destinatario final de esos bienes, productos o servicios que adquiera, porque es destinatario final considerado per se, porque lo usa para él, o para su grupo familiar. ¿Bien? El proveedor, por el contrario, va a ser el que de alguna forma le brinde servicios o productos, o bienes, creo que es en los términos de la ley, al consumidor. Entendida esta relación de consumo, vamos a entender qué nos quiere decir el código cuando nos habla de contratos de adhesión. Y por lo que me venía preguntando recién Gonzalo, es el análisis de ese agregado que tiene nuestro código, que va del 984 al 990, me parece. 984 al 989. Este grupo de artículos en particular, lo que hay que destacar es que nos hablan de que hay una parte que es el que redacta el contrato y otra a la que se adhiere. ¿Bien? Si eso sucede, hay un análisis más riguroso en contra del predisponente. Es decir, el que diseñó ese instrumento legal, el contrato, va a correr con una suerte de desventaja jurídica, que es que cualquier cláusula dudosa se va a interpretar en su contra. ¿Bien? Esto es clave para entenderlo, es decir, la ley reconoce, asume que hay una parte que va a ser la parte fuerte, que va a desarrollar el contrato a su gusto, y en ese, digamos, reconocer, ¿qué más dice? Dice, bueno, yo te lo reconozco, vos lo hacés como vos querés. Eso sí, cualquier cosa que dejes dudosa va a generar que tu redacción se vuelva en tu contra. ¿Está? ¿Para qué? Para justamente proteger a quien solo puede adherirse a ese contrato o rechazarlo. Esto sería como una regla general de interpretación que da el código, y después dice, bueno, pasa a analizar lo que va a considerar o va a llamar cláusulas abusivas. Primera cuestión importante, una cláusula abusiva en un contrato no hace desaparecer el contrato, no elimina el contrato. Lo que hace la cláusula abusiva es generarlo al contrato, dejarlo completo, se extrae la cláusula y se analiza el contrato sin esa cláusula, y si resulta necesario integrarlo, se integra con el contenido de la ley. ¿Bien? Entonces, primera cuestión clave a tomar en cuenta, si en un examen les preguntan, bueno, un contrato con una cláusula abusiva, ¿qué, es nulo? No, no es nulo. Simplemente lo nulo es la cláusula. Se extrae esa cláusula del contrato, el contrato va a ser válido, y si no se puede seguir sin el tema que afectaba, esa nulidad afecta una cláusula que es muy importante, bueno, hay que buscar la ley para integrarlo. Entonces, la ley va a ser la que nos va a dar el texto que falte de ese contrato, porque a veces por sacar algo nos queda un hueco. Bueno, ese hueco se cubre con cláusulas de contenido supletorio, generalmente, o a veces, si la nulidad cae sobre algo esencial, de contenido esencial. Adán, ¿querías preguntar algo? Doctor, Sí. ¿la nulidad es relativa o absoluta? En ese caso de la cláusula, si es abusiva. No, a ver, en principio, lo que es las cláusulas en general contractuales van a ser nulidades relativas. Hay algunas que podrían calificarse de absolutas, algunas que hacen no tanto a la cláusula, sino a alguna forma que no se ha respetado. Lo cierto es que, como cuento siempre, en la práctica, una nulidad, esta diferencia entre absolutas y relativas, por si alguno se perdió, una de las esencias está en que el juez la puede declarar sin que las partes la pidan, y otra está o hace a que las partes deben pedirla, en la relativa, para que el juez declare la nulidad. Por ejemplo, hay otras, pero estos dos universos, en la práctica tribunalicia,
les recomiendo que así la vean y así consideren que es una nulidad absoluta, y la mencionen, porque por el volumen de trabajo, por las dificultades que tienen los tribunales, cada vez es más raro que haya declaraciones de nulidad de parte de los jueces de manera espontánea, ¿bien? Pero en principio la sanción va a generar la supresión de la cláusula, y esa supresión, que generalmente se va a dar a pedido de parte, no es que va a ser una intervención judicial, va a ser generalmente a pedido de parte. Muchas veces en estos casos se dan las acciones colectivas, donde por ahí una asociación de defensa de consumidores se presenta y le pide a un juez la nulidad de alguna cláusula tipo, alguna cláusula modelo. Esto sí es bastante común. Pero bueno, con esto respondí, Adán, el funcionamiento es del relativo, no vas a considerarla como absoluta. No, pensaba también por el hecho de la ley 24.240, por ahí, que tiene más normas de características de orden público, entonces por ahí el juez ya de oficio planteaba la nulidad absoluta directamente. Mirá, ahora voy a hablar algo de la Ley de Defensa del Consumidor, que está vinculado con el código, pero en principio me estoy manejando con lo que sería una cláusula de adhesión del Código Civil. ¿Bien? No nos olvidemos que en este instrumento jurídico que es el Código Civil y Comercial, nos está hablando en general de los contratos celebrados por adhesión. Que en general son contratos de consumo, sí, pero podría darse un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas en el Código Civil. ¿Bien? Te doy un ejemplo. Una farmacia que quiere vender los productos con el descuento de determinada obra social. Vos tenés una farmacia y querés vender con OSDE. Bueno, vos no vas a ir a decirle a OSDE qué tipo de contratos querés firmar. Y vos sos una farmacia grande, por ahí tenés, no sé, 40 farmacias. Pero los contratos que vas a firmar son de adhesión. Porque OSDE te va a decir, mira, para trabajar con nosotros, el formato es este. Y vas con esto. ¿Bien? A esto es lo que vamos a analizar en el código. Cuando hablemos de consumidor, lo que vos decís se da, de hecho, el 37, que es uno de los artículos fundamentales, hace que directamente el juez lo deba declarar, si lo detecta en cualquier instancia, con lo cual el tratamiento sería de absoluta. Reitero, en la práctica no va a pasar, vas a tener que hacer el planteo, porque es muy probable que no se esté viendo lo que vos pedís. Pero bueno, en principio vamos a redondear lo que es Código Civil. Entonces, en el Código Civil, en el 988, tenemos lo que sería la tríada de las cláusulas consideradas como abusivas. ¿Esto es taxativo? No. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Puede haber alguna que no sea exclusivamente de ninguno de estos supuestos que nos dice la ley, y que así todo genere una cuestión abusiva en el contrato. Bueno, se puede plantear igual. Alguno que tenga el código y que lea el 988, así lo vamos desmenuzando. Leo, Sí, por favor. 988, cláusulas abusivas. Los contratos previstos en esta sección se deben tener por no escritas. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Frená ahí, Gonzalo. ¿Qué sería desnaturalizar las obligaciones del predisponente? Bueno, el predisponente es la parte fuerte, ¿bien? Entonces, imagínate que estamos en este contrato que les contaba, donde vos querés comercializar los productos en tu farmacia con la obra social OSDE, y OSDE en el contrato pone una cláusula que dice que si alguno de las personas, sus afiliados, concurre y tiene un problema con el descuento que se le hace, no va a ser culpa de OSDE, es culpa de la farmacia. ¿Cómo no va a ser culpa de OSDE si la que da el servicio de descuento es justamente OSDE? Entonces, esto estaría desnaturalizando una obligación que naturalmente es del predisponente. Y vos como empresa que requiere vender de estos servicios, ¿qué vas a hacer? Vas a firmar igual porque te interesa vender con OSDE. Pero hay una cláusula que desnaturaliza las obligaciones de la empresa fuerte. Entonces, primera cuestión, se tiene por no escrita.
Sobre todo si lo único que hace es generar esto, un cambio en obligaciones tradicionales de la parte fuerte. Lo mismo sería si, no sé, si en una compra-venta la parte que desarrolla o arma el contrato, la parte predisponente, se quita obligaciones esenciales de la compra-venta, de su rol. ¿Bien? Seguí con la B. B. Las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan en las normas supletorias. Bien, frena ahí. Vos, digamos, ya vieron por el orden de prelación que estuvimos estudiando que las normas supletorias pueden variarse por acuerdo de partes. ¿Bien? Ahora, si una parte es la que hace todo el contrato y modifica todas las cláusulas supletorias en su beneficio, la ley, Código Civil, dice, no, lo vamos a tener por no escrito. ¿En qué caso, digamos, se podría dar esto? Y, por ejemplo, traslado de competencia, reducción de los vicios redhibitorios, reducción de la evicción, eliminación de la obligación de saneamiento. Entonces, este foco, digamos, de posibilidades que tiene el predisponente, lo tiene que manejar con mucho cuidado. Sobre todo, si quiere después poder ejecutarla judicialmente. ¿Bien? Entonces, tenemos aquellas que desnaturalizan, aquellas que le hacen renunciar derechos a la parte que adhiere, aquellas que amplían derechos que el predisponente ya tiene por el efecto de las cláusulas supletorias. ¿Bien? Gonzalo, el último, el que nos falta. Bien, C. Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Bien. Acá el legislador que dijo, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de casuística posible. ¿Qué es la casuística? Y yo como generador de una ley no me puedo imaginar todos los escenarios posibles que hay. No puedo. Entonces, dejo una llave lo relativamente amplia como para que el juez, cuando analice un contrato en el momento puntual que lo analiza, en el tiempo que lo analiza, en las circunstancias económicas que las analiza, diga, ¿esto es razonable? No, no es razonable. De nuevo, hay quienes dicen que el Código Civil y Comercial del 2015 es un código redactado por jueces para jueces. Esto yo creo que se los mencioné en una de las primeras clases. ¿Y qué quiero decir? Hay un montón de términos con muchísima textura abierta, por no decir vaguedad, que le van a permitir al juez manejarse a la hora de buscar adaptar la ley general al caso particular. ¿Está? Este es un ejemplo de eso. Gonzalo, si no me equivoco, hay un artículo más, antes de pasar a la sección que sigue, que si podés leerlo, viene bárbaro. ¿Cómo no? 989. Control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Bien, esto es lo que les comentaba hace un rato, que sobre todo esta última parte, la nulidad parcial, sacamos la cláusula, si no hace falta poner otra no ponemos nada, si no la tiene que integrar, es decir, hay que reemplazarla con algo. Ese algo en general va a surgir de la propia ley. ¿Bien? Eso sí, la primera parte, que por ahí les hace ruido, ¿qué es la aprobación administrativa? ¿Qué hace referencia con esto? Bueno, hay un montón de contratos que antes de salir como contratos de adhesión, pasan por entes administrativos para aprobarlos. Y generalmente se dan en los servicios públicos. Entonces, antes de sacar el contrato pro forma del gas, pasa por el análisis del ente regulador de gas. Antes de sacar un contrato pro forma para un plan de ahorros, pasa por un control administrativo previo. Así con los bancarios, así con los financieros, así con todos los contratos que haya con algún tipo de superintendencia detrás. Los de seguro, los de salud, bueno, todos tienen una regulación de esas cláusulas pro forma. Hasta ahí, ¿qué te daría ese control estatal? Bueno, la certeza de que si alguien del Estado lo miró, no debería tener cláusulas abusivas. Pero ¿qué pasa?
como en la práctica a veces las tiene, o a veces la cláusula no es abusiva en general, pero es abusiva en particular para el caso de ese consumidor, la ley le dice, bueno, el control judicial se puede hacer igual. No puede el predisponente venir a decir, no, momento, mi contrato ya pasó por la autoridad administrativa, está aprobado, nadie me lo puede cuestionar. Eso no es que le dan una suerte de escudo anti todo. Con esto, Gonzalo, cerramos más o menos lo de cuándo tenemos cláusulas abusivas y cuándo no. Bien. Me parece importante también que bueno, a este punto yo tendría que saber si podemos empezar a hablar de objeto. ¿Alguno de los docentes previos a mí ya habló de objeto? No. ¿El miércoles qué les dieron? Yo siempre les traigo esta pregunta de revival, a ver qué vieron, porque me sirve. Creo que modificación. Prueba. Modificación, cláusula de hardship y demás. No, modificación del contrato. Ah, bien. Bien, perfecto. ¿Y el viernes con Florencia? Seguimos viendo saneamiento, visión. Ah, bien. Perfecto. Bueno, o sea que de objeto, por ahora tenemos algunas cuestiones abiertas que vamos a tratar de ir puliendo hoy. A ver, en esta parte, lo que es objeto en general, yo voy a necesitar que más o menos ya manejen, o por lo menos tengan la menor cantidad de dudas con todo lo que vimos. Con lo cual, a los que, digamos, le quede alguna duda de lo que llevamos visto hasta ahora, el momento para preguntarlo es este. Ya sea algo de lo que vimos de firma electrónica, de elementos esenciales de los contratos. ¿Estamos cubiertos? ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me quedó una duda, doctor, con Dale, Dan. con algo de los contratos de adhesión. Sí. Tienen cláusulas generales, pero leí en el texto del campus que también puede tener cláusulas especiales, que es para una persona en particular se hacen. Eso es lo que no me quedó claro. ¿Cómo sería un contrato de adhesión con cláusulas especiales? No, ¿sabés lo que suele pasar en los de adhesión? Hay un proforma general y además tienen anexos para, por ejemplo, servicios particulares o especiales. Entonces vos, por ejemplo, vas a una concesionaria. En la concesionaria tenés el contrato proforma típico de la compra-venta del auto y un anexo por si contratás un servicio especial, una mejora sobre el producto base. Entonces, no es que viene alguien y a mano te escribe una cláusula. Son más cláusulas de adhesión, pero por ahí separaditas. ¿Estamos? Se entiende perfecto. Bien. Bueno. Pasamos a objeto. Alguno que agarre y lea el artículo 1003, por favor. Yo leo si quiere, profe. Dale, muchas gracias. Disposiciones generales. Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección 1A, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Perfecto. ¿A qué sección nos está llevando? ¿Alguien se anima? El 725. Esto es una consecuencia, como digo yo, a veces reiterativa del código. Es lógico que si el contrato es un acto jurídico, por una relación de pertenencia del conjunto, no puede el objeto de los contratos ser algo distinto a lo que es el objeto de los actos jurídicos. Hay una relación directa, y esa relación directa tiene que estudiarse de esa manera. Le podemos agregar cosas nuevas, pero no sacarle las que son, digamos, esenciales. Sobre estos puntos no me voy a detener porque entiendo que la licitud, la posibilidad, la determinación, la valoración económica la tienen presente, ¿verdad?
Lo vieron en obligaciones y lo vieron en civil. Bien. Entonces, importante saber que hay una relación de género-especie. Perdón un segundo, ¿eh? Hola, Daniel, estoy dando clase. ¿Te puedo llamar cuando termino? Sí. El B. No, es el B. Es el B y perdón, porque los clientes llaman y, bueno, hay que atender. Ya les va a pasar. Bueno, les decía entonces, en este marco, donde tenemos una relación de género-especie, el objeto, ya lo saben ustedes, que es un elemento esencial. ¿Bien? Nos va a dar algunas pistas, pero las pistas exclusivas para contratos no deberían contradecir de lo que vimos para los actos jurídicos. ¿Bien? A ver, le pedimos a Candela López. ¿Me podés leer el 1004? Sí, ahí lo leo. Bárbaro. Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes. Son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Bueno, hay un pedacito más, que es que cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican artículos 17 y 56. Gracias. Perdón. Sí, me falta esa parte. No pasa nada. En este marco, digamos, no estaría aportando nada nuevo, porque por esta relación de género-especie, nada que sea contrario a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, puede ser objeto de un acto jurídico. Por ende, no podría ser objeto de un contrato. Pero bueno, el legislador consideró necesario remarcar. ¿Bien? Seguimos. Le vamos a pedir ahora a Franco. ¿Me podés leer el 1005? Determinación. Sí, perdón, el artículo 1005, sí. Sí, el artículo 1005 del Código habla sobre determinación. Cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género, según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. Gracias. Esta suele ser una duda, digamos, no es lo mismo que yo diga, supongan que tengo un campo con animales, y que yo diga, vendo un animal, ahí es indeterminado, porque no es la misma prestación la que puede dar una vaca que un caballo, que un perro. ¿Bien? Ahora, si yo tengo múltiples vacas, múltiples caballos, múltiples perros, y pongo, vendo un perro, a seleccionar al momento de la concreción de la operación, es determinable, porque de los múltiples animales que hay, se estaría eligiendo uno. Ahora, alcanza y sería recomendable que se establezca algún criterio un poco más que un perro. Entonces, podría poner perro, macho, de no más de 4 años de edad, con todas las vacunas al día. Entonces, cuando llega el momento, el universo se reduce a un grupo de candidatos en los que las partes le daban más o menos lo mismo cuáles fueran. ¿Bien? Entonces, sí tengo que poner criterios que me permitan hacer una determinación, achicando el alia, la duda. ¿Bien? Entonces, ¿es necesaria la determinación? En este punto. No puede haber indeterminación absoluta, porque si no, no tenemos objeto. ¿Bien? El 1006, por favor. ¿Qué sería la determinación que permite la ley hacer a una tercera persona
le vamos a pedir, no sé, Karina de Ledone, ¿lo podrás leer? Sí, doctor. Gracias. Determinación por un tercero. Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación procesal. Perfecto. ¿Qué caso se les ocurre que puede volverse imposible que el tercero realice la elección? ¿Puede ser en caso de obligaciones alternativas? A ver, contame el ejemplo que se te vino a la mente. De que yo, por ejemplo, ofrezco una bicicleta y una moto, pero a la hora de elegir, saqué la bicicleta y dejé solamente la moto. Ah, ok. Pero mira, pensá que el 1006 lo que está digamos, proponiendo es que haya un tercero en la elección. Entonces, en esta operación entre vos y yo... Tiene que ver con las... A ver, Noelia. Con las obligaciones intuito personal. No? Intuito personal. Mirá, podría darse algún caso, pero me parece que por ahí no se termina de entender a qué apunta el artículo. Imagínate, vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Vamos a ir con el de los animales. Y vamos a decir que yo tengo en este campo múltiples animales y le digo que vendo un caballo, le vendo un caballo a Alejandro y que pongo la determinación de cuál de mis caballos en manos de Noelia. Y Alejandro acepta este tercero. ¿Bien? Entonces, el artículo me dice, ¿qué pasa si el tercero no realiza la determinación de cuál es el caballo? ¿Bien? Vamos a suponer que Noelia se enojó, no le pagamos lo que le íbamos a pagar, pues vamos a suponer que Noelia es veterinario y debía ir a hacer un control. Bueno, como se enojó, no le pagamos, lo que fuera, no hace la elección. O, perdón, Noelia, se vuelve imposible que hagas la elección porque te moriste. No te quiero matar, pero imagínate que es una situación que puede volver imposible tu actividad como tercero. Entonces, hoy el tercer escenario que analiza el artículo es que directamente te hayamos dado pautas X a seguir y vos no las sigas. O no sé, te pedimos que determines sobre uno de los caballos y elegís un perro, elegís algo que no es dentro de lo que te pedimos que hicieras. Entonces, ahí la salida legislativa es, vamos a ir a un juez. Y como yo, código de fondo, no me puedo meter en las legislaciones provinciales por el sistema federal que tiene nuestro país, calculo que elementos ya lo vieron todos acá, ¿no? Elementos, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Procesal 1... Teoría general del proceso. Teoría general del proceso. Todavía no ninguno todos la vieron, ninguno la vio, hay algunos que sí, que no. ¿Cómo estamos con eso? Yo sí. Yo la estoy cursando. Bien, bien. Bueno, entonces voy a tener que explicar un poco más. No sé cómo quedó el programa, pero suena feo que diga en mi época porque ya me pone como un hombre de edad, ¿viste? Pero bueno, en la realidad, en mi época, cuando elementos la veía hacer antes de contrato. Nuestro país tiene una estructura donde los códigos de fondo son dictados por el Congreso Nacional y todas las legislaciones procesales son dictadas por los congresos y distintas legislaturas provinciales. Entonces, el código no debería, pónganlo en una enorme comilla, meterse en cuestiones de fondo, perdón, de forma. De fondo es justamente lo que puede tocar. Pero la realidad es que hay muchas cuestiones que si no se opina sobre la forma se desnaturalizan. Entonces hay una suerte de determinadas licencias que se da el código donde opina sobre cuestiones que son eminentemente formales.
materia no delegada de las provincias a la nación. ¿Bien? Este es un caso en donde opina para unificar criterios, para decir, miren, si se da una falta de determinación, que las legislaciones provinciales, yo no le voy a decir a la legislación provincial qué procedimiento meter, pero sí que usen el más breve. Porque si no, un argentino en Salta tendría una tramitación distinta de un argentino en Buenos Aires. Entonces, con esto intenta unificar. ¿Bien? Bien. 1006, leímos 1007. A ver, le vamos a pedir así a Maylí Luque. ¿Podrás leernos el 1007, por favor? Todo, así que me tuve que conectar a otro dispositivo. Preparo otro, como quiera, para no perder Tranquila, acomodate tranquila. Luna Guevara, ¿podrás leerme el 1007? Sí, profe. Gracias. Bienes existentes y futuros. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios. Bien. Parece simple el artículo, ¿verdad? Parece que se autoexplica, pero puede generarles algunas dudas en los casos prácticos. Lo veo en los exámenes, pero a primera vista parece como que es claro el artículo. Ahora les pregunto, ¿qué caso se les ocurre de un bien futuro? La sucesión. A ver, primero Uriel, que dijo algo que me interesa que lo escuchemos todos. Con los bienes futuros en el derecho de las sucesiones, ¿no? Se te cortó, dijiste sucesiones, ¿verdad? Sí, sucesiones. Bueno, me interesa que lo hagan todos porque suele ser un error muy común y el momento para digamos, despejar estas dudas es acá. Es correcto, la sucesión es algo que está en el futuro, ¿bien? Pero no va a poder ser objeto de los contratos porque se ha calificado el derecho a la herencia que ustedes pueden tener sobre sus padres, por ejemplo, como algo que no califica como un derecho, sino que se lo llama un derecho en expectativa. Por lo tanto, no se pueden celebrar contratos sobre lo que van a heredar. Esto por el bien de sus padres, sobre todo, porque si no, ustedes ya estarían haciendo algún tipo de comercio sobre lo que les puede llegar a tocar. Entonces, la ley dice, podrían darse situaciones inmorales con este tipo de contratación. Entonces, ahora vamos a ver que hay un artículo que específicamente saca la herencia futura, los derechos sucesorios futuros del menú. Pero esto es muy importante, que nos pase acá la convicción, porque a veces lo veo en los exámenes, que lo leen en el artículo y dicen, ¿y qué puede ser futuro? Y nada más futuro que una sucesión. ¡Pum! Se chocan con algo que está mal, digamos, que evidencia que no lo pensaron bien el caso. Adán había dicho algo. ¿Lo podrás repetir, Adán? ¿Qué ejemplo de bien futuro se te había ocurrido? Pensaba por ahí alguien que compra un perro a alguien que los vende y que todavía no nació, en realidad. Excelente. Animales. En la misma línea podríamos ir a productos del reino vegetal. Una cosecha. Mirá, yo acá todos los años tengo producción de durazno. Los árboles están, pero durazno no. Tenemos que esperar a que salgan. Bueno, eso es algo que es susceptible de una operación. Siempre esa operación va a quedar subordinada a que el bien exista. ¿Qué pasa o qué se les ocurre a ustedes que puede pasar? Supongan que la calidad... Vamos a imaginarnos el ejemplo de Adán. Compramos un perro. Yo veo, no sé, mamá labradora o cocker. A mí me gustan los cocker. Veo un cocker Spaniel y le digo, me ofrecen los cachorros, todavía no nacieron, digo, yo quiero, ¿es un cocker? Sí, bueno. Tiene que existir el cocker para que el contrato tenga objeto. Pero cuando nace, es un divino perrito Pepe, no es de raza, no es lo que uno quería comprar. Les aclaro algo, me resulta un espanto la compraventa de animales, pero el código, sobre todo de animales de convivencia, digamos, los otros, bueno, parte de la sociedad en la que vivimos, pero
los animales tienen régimen de cosa en nuestro sistema legislativo. Más allá de que se ha avanzado bastante, y hay algunas leyes que le levantan un poco el estatus, por ahora tienen régimen de objeto de los contratos, o sea, que podría ser perfectamente. La pregunta es, ¿qué pasa si no es lo que se pretendía? Es distinta la calidad, para ponerle un término. O me voy del ejemplo de los perros, porque como no me gusta, se los pongo en el grano. Entonces, ustedes compraron duraznos y habitualmente ese campo producía duraznos de calidad de exportación, y ese año nacen y son unos duraznos raquíticos que son puro carozo. Los pongo en una situación así y le digo, no sé, vamos a agarrar Ana, vas a ser la abogada del dueño del campo, Ana Riedel. Y lo agarro a Gianluca y le digo que Gianluca, vas a ser el abogado de la persona que quería comprar ese bien futuro. Gianluca, ¿qué le dirías a la contraparte? Yo primero me fijaría si la calidad estuviese especificada, o sea, determinada en un primer momento en lo que fue la celebración del contrato. Es bueno lo que dice Gianluca. Es bueno, ojo. Sería importante que estuviera bastante aclarado un piso mínimo de calidad. Vamos a suponer que lo está. Y vamos a suponer que no respeta ese piso mínimo, Gianluca. ¿Ahí qué dirías? Ahí está más claro, ¿no? Yo creo que si la calidad, lo que no está especificado, el obligado deberá entregar la cantidad de duraznos por la que se obligó, digamos. O sea, por más que no lo haya producido en su campo, deberá entregarlo, si es por lo que se obligó en un primer momento. Pero vos lo estarías considerando un contrato válido. Hay objeto. La calidad no es la suficiente, como esa calidad no me gusta, conseguime de otro lado durazno, no me preocupa. Ana, ¿qué dirías vos? Yo lo que le diría es que si le ofrecí de esa árbol, no me sale la palabra, pero de ese tiene campo. que aceptar los que yo, claro, de ese campo, que tiene que aceptar lo que yo ya le ofrecí, porque le dije que iba a ser de ese campo, no de otro. Bien. Los dos bien. Los dos bien, y les explico por qué no tomo postura por uno o por otro, porque hay 1000 variables que no dijimos. 1000, que van a condicionar quién va a terminar teniendo razón. La primera cuestión a tomar en cuenta es que cuando alguien contrata sobre algo a futuro, generalmente no paga el mismo precio que pagaría si el bien ya existiera. ¿Está? Porque yo, ¿por qué compré la cosecha futura de duraznos que iba a haber? Y probablemente la compré porque la pagué más barata, porque si quería duraznos de determinado tipo y calidad, iba y los compraba. No tengo, digamos, el mercado es lo suficientemente amplio y generoso como para que yo, si quiero ir y comprar determinado producto que puede ser considerado un commodity, voy y lo compro. Entonces, lo primero que hay que ver es si se contrató por un precio inferior al del mercado, lo que implicaría, entre comillas, que el comprador está aceptando un grado de riesgo. Bien, sería prudente que el contrato dijera cuál es ese grado de riesgo para no romper el negocio económico. Es decir, invento números, no tengo ni idea, es más, no es época de duraznos, no sé por qué me metí con duraznos, se ve que tengo ganas de comer duraznos. Pero vamos a suponer que el precio de la tonelada de durazno es, no sé, 1.000.000 de pesos, no tengo ni idea. Vamos a poner 1.000.000 de pesos. El precio del durazno de exportación, ¿verdad? La tonelada, 1.000.000 de pesos. Bueno, ¿qué pasa si en un contrato a futuro sobre ese producto, si el precio de mercado es ese, de 1.000.000, y yo lo pagué 500.000 pesos? Bueno, claramente estoy asumiendo un riesgo porque estoy pagando más barato. Ahora, si lo que produce es de la calidad del 1.000.000 de pesos, y aposté y gané. Si lo que produce es de una calidad cercana a los 500.000 pesos,
aposté y no gané tanto. Entré y salí hecho. Y si lo que produce es de una calidad inferior a los 500.000 pesos y es de 400, bueno, perdí. Y era una posibilidad. Ahora, si no se produce nada, ese cero me deja sin objeto. ¿Bien? Entonces, manejen la posibilidad de que cuando se contrata por bienes futuros, estamos en un contrato aleatorio. ¿Bien? Bueno. 1008. Bienes ajenos. Le vamos a pedir en este sorteo y licitación de hoy, no sé, Wenceslao, ¿tenés para leer? Estás sin micrófono, Wenceslao, ¿eh? Ah, ok, tranqui. ¿Alguien que salga en rescate? Agustín, Diácono, ¿tenés ahí para leer? Sí, artículo 107, no, 108. No, es artículo 1008. Perdón, 1008, ¿no? Sí. Artículo 1008, bienes ajenos. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos con propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Gracias. Yeah. Acá lo primero a tener en cuenta es algo que vieron en obligaciones. No todas las obligaciones son iguales en cuanto a qué uno se obliga. Hay obligaciones de medios y hay obligaciones de resultados. ¿Bien? Si yo contrato sobre un bien ajeno, se va a entender, si nada se dice, que va a ser un contrato en donde contraté por bienes ajenos, pero como propios, porque nada dije. Entonces, yo tengo, no sé, un comercio, y viene alguien y me pide un producto que no tengo. Le digo, vení mañana, que mañana te lo vendo, y firmamos todo, me lo dejó pago, todo. Yo salgo, lo compro, y luego al día siguiente lo tengo y lo vendo, está bien. No dije que no era mío, yo sabía en qué lugar estaba, dónde lo iba a adquirir. ¿Bien? Un ejemplo simple les estoy dando. Ahora, imagínense que yo me comprometí, le dije, mira, no lo tengo, pero te doy mi palabra que voy a hacer mis mejores esfuerzos para conseguirlo. Bueno, ahí ya se transformó en una obligación de medios, no de resultado. ¿Está? El código en eso es bastante claro. Por un lado nos dice, si alguien se prometió, digamos, prometió a transmitirlo, pero no garantizó que se va a dar ese cumplimiento, tiene que demostrar que puso sus mejores esfuerzos. ¿Bien? Solo en caso de que se lo demuestre culpable en la no realización de la operación, tendrá que reparar daños. Y también siempre aclaro algo, cuando hablamos de daños, tienen que ser daños demostrados, efectivamente causados. ¿Está claro eso? O sea, muy común que los abogados solemos decir, y a esto hay que agregarle daños y perjuicios. Y a esto hay que agregarle daños y perjuicios. Bueno, los daños y perjuicios no solo se alegan, sino que expresamente se tienen que determinar. ¿Bien? Yo tengo que mostrar en dónde sufrí los daños, y si voy a si se quiere, la tríada clásica, esto está bastante superado en doctrinas, pero para que ustedes lo tengan en claro, tengo lucro cesante, daño emergente y eventualmente daño moral. Bueno, los tres los tengo que acreditar.
qué dejé de percibir, por qué lo dejé de percibir, tengo que acreditarlo, qué daños en concreto me aparecieron. Entonces, no sé, me chocaron. Bueno, en el choque no pude ir a trabajar. ¿Y cuánto ganabas por mes? Bueno, ganaba tanto. Ahí tenemos lucro cesante. Daño emergente, y bueno, la pierna me quedó de tal manera, eso implica tanto de recuperación, tantos gastos médicos. Bueno, daño emergente. Daño moral. Y ahora cada vez que salgo pienso que me van a chocar, duermo mal, tengo un trauma. Según el DSM-4, que es el libro médico, ese trauma se califica como un trastorno adaptativo mixto que me impide desarrollar mi vida normalmente, bla, bla, bla. Bueno, un porcentaje me van a asignar por daño moral. Pero es importante que no lo naturalicen, digamos. A ver, que entiendan que siempre se puede plantear, pero que no piensen que es automático. ¿Bien? Bien. 1009, por favor, que alguien lo lea. ¿Lo leo, profe? Sí, dale, por favor, Candela. Bienes litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares. Los bienes litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares pueden ser objeto de los contratos sin perjuicio de los derechos de terceros. Quien de mala fe contrate sobre estos bienes como si estuviesen libres debe reparar los daños causados a la otra parte si ésta ha obrado de buena fe. Termina ahí, ¿no? ¿Sigue? Sí. No, tenemos, a ver, hasta donde leí es de buena fe, el que sigue es el 1010, ya es herencia futura. Vamos a hacer ahí una pausita. Acá, digamos, ¿qué sería lo importante a destacar? Primero, entender los conceptos. ¿Es lo mismo un bien litigioso que un bien grabado? ¿Que un bien sujeto a medida cautelar? No. El tratamiento que se le da en estos tres casos es lo mismo. Pero un bien litigioso es un bien que está, por ejemplo, en un juicio para intentar determinar la propiedad del mismo. Un bien grabado es, por ejemplo, alguno sobre el que le pesa una hipoteca o una prenda. Y un bien sujeto a una medida cautelar es un bien que hay, por ejemplo, un embargo sobre ese bien. Tengo una pregunta en el chat, esperen que abra el chat que me hace una lucecita. Nicolás. ¿La inversión de departamento en Pozo es un bien futuro o es materia de derechos reales? Ambas cosas, Nicolás. Ambas cosas. Es una compra a futuro, porque el departamento no está. Probablemente esa compra a futuro se dé bajo el formato de compra-venta. Puede que se dé bajo el formato de fideicomiso. Lo concreto es que se convierte en un tema para analizar en derechos reales cuando queremos ver cómo finalmente se adjudica la propiedad. No sé si te acordás que yo en la clase primera o segunda les contaba que derechos reales analiza la relación entre un bien y un sujeto. Entonces los derechos reales son un número cerrado, dominio, condominio, etcétera, etcétera. En cambio, los derechos obligacionales, derechos que ven en los contratos, regulan las relaciones entre los sujetos, por ejemplo, entre comprador y vendedor. Entonces, en ambos, afecta a ambas materias, digamos, pero depende qué es lo que estemos viendo. Si estamos viendo un problema sobre la propiedad, vamos a trabajar sobre reales. Si estamos viendo una situación de incumplimiento entre comprador y vendedor, vamos a estar en derecho de los contratos. ¿Estamos bien? Perfecto. Doctor, ¿paso una Sí, consulta con respecto a sí, este por favor, tema? Adán. Se me ocurre, por ejemplo, si una persona está sumergida en un proceso penal, digamos, y le inhiben los bienes porque debe una suma importante, digamos. Le inhiben directamente, no sé, en el registro de propiedad inmueble. Una inhibición general de bienes, sí. Claro, una inhibición general de bienes, tal cual. En este caso, por lo que leo, podría contratarse, podría venderlo, digamos, que con la condición de que después ese bien se desinhiba, digamos. Como una condición, puede ser, por ejemplo. Mira, justo lo que vos contás, la inhibición general de bienes se traba cuando se desconoce la existencia.
de bienes del deudor. Y puede tranquilamente que el deudor no se entere siquiera que tiene una inhibición general de bienes sobre su espalda. ¿Eso qué puede generar? Justamente el caso del código, que es que contrate, che, Adán, te vendo mi casa, sí, cómo no, vamos a vender, tú pide el escribano los certificados y sale que estoy inhibido. En principio, lo mínimo que tengo que hacer es intentar levantar la inhibición para poder concretar la operación. Porque si no logro hacerlo en tiempo y forma, te he generado seguramente daños y te los tendré que indemnizar. Que el bien sea litigioso no lo quita de los posibles objetos de los contratos. Lo que obliga a la parte que lo pone en el contrato es a decir, mirá, te vendo esta casa, te aviso, estoy en juicio con Adán porque él reclama la titularidad y yo tengo este planteo, o estoy en juicio con Adán porque yo digo que tengo un mejor derecho porque hace 20 años que estoy viviendo de manera pacífica acá, o sea, lo que fuera. Si te aviso, vos obviamente, ¿qué vas a hacer? Vas a pagar menos, porque es como el bien que todavía no existe. ¿Por qué me vas a hacer esta operación? Y porque te voy a estar cobrando un precio más bajo de mercado. Y eso va a justificar la operación. ¿Se entiende? Lo de lo litigioso lo entiendo. Lo que no entendí fue lo de la cautelar. En vez de una inhibición, no importa, un embargo, pues cualquiera, pero no entiendo si se puede vender, por ejemplo, no el inmueble en ese caso. Digamos, está bien que no lo entiendas porque todavía no viste reales y te falta saber bien cómo se transmite un dominio. Pero imagínate un auto que está embargado. ¿Bien? Vos lo podés vender porque... Se le cortó, doctor. ¿Ahí se me oye? Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. Sí, profe, sí. ¿Vos, Adán? Se te bajó la conexión. Bueno. Ahí está, lo escucho. ¿Ahí estamos bien? Bien. Yo decía, imagínate que en la situación de que un bien tenga una medida cautelar trabada, muchas veces se visualiza cuando se quiere concretar la operación. Porque el dueño de un auto por ahí ni se enteró de que tiene un bien al que le han trabado un embargo. Lo hace muy seguido, por ejemplo, ARBA o AFIP. Entonces, vos me querés vender tu auto, vamos a hacer la transferencia y en el registro del propiedad automotor dicen el auto está, tiene un embargo de ARBA. Entonces, de lo que yo, comprador, te doy, tengo opción 1, retenerte esta plata. No, el vendedor va a decir, esperá que voy y hablo con la agencia de recaudación o a la AFIP para arreglar esto. La operación, digamos, la existencia de una cautelar, salvo que sea una cautelar puntual, no te está impidiendo transferir. Lo que está diciendo es, momento, si acá hay una salida de este bien, esta porción de dinero tiene que quedar embargada. Y el que haga las veces de, digamos, de agente representante del Estado, la Dirección Nacional del Registro Automotor o el escribano, tendrá que retenerlo para darle al juez ese dinero. ¿Bien? Entonces, en principio, suponiendo que no lo sabías y que no lo sabías de buena fe, va a tener que reparar daños. Lo más probable que trates de hacer es de arreglarlo el problema, de ir y hacer un acuerdo y levantar la inhibición, levantar el embargo, lo que fuera, ¿bien? Pero bueno, ahí entra la casuística en juego. Bien, vamos a llegar al 1010, que es el artículo que le hablaba hoy a Uriel. No sé si no, ahora tengo la pantalla. Ah, te tengo acá, sí, estás acá, Uriel, pero estás sin camarita. ¿Estás por ahí como para leerlo, el 1010? Sí, disculpa, es que no se me escucha bien en el celular. No, bueno, ¿querés que le pasemos a otro la posta para leer? ¿Se me escucha bien? Yo te digo bien. Ah, listo, ahí te lo leo. Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos y tampoco puede serlo de los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.
los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, y si no afectan a la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge y los derechos de terceros. Bien, gracias Uriel. De este artículo me interesa que sepan el primer párrafo, es decir, hasta donde dice, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente o otra disposición expresa. O sea, toda la otra parte es normal que les resulte rara, ahora voy a tratar de explicárselas, pero digamos, la regla es, herencia futura no puede ser objeto de los contratos. ¿Bien? ¿Asumimos la regla? ¿La tienen clara todos? Es decir, herencia futura no puede ser parte de los contratos. Hay una excepción puntual, en dos universos. Uno es cuando hay una explotación productiva única, imagínense un campo, ¿bien? O acciones de una sociedad, ¿bien? Que generaría que si se hacen pactos que tengan como objetivo algunos de los objetivos que la ley previó, que son conservación de la unidad empresaria o prevención de conflictos eventuales, se pueden hacer disposiciones futuras. Pero entiendan que son de excepción, primero, no pueden afectar lo que se llama la legítima. La legítima es, en nuestro derecho sucesorio, lo van a ver en sucesiones, hay una porción de la herencia que no es disponible, que se reparte igual entre todos los hijos. Bueno, si rompe esa unidad, tampoco va a ser válido. No puede afectar los derechos del cónyuge, de cuyos bienes está, digamos, cediendo, porque cuando vean familia van a ver que el cónyuge tiene derechos gananciales sobre los bienes. Y obviamente no puede afectar derechos de terceros. Con lo cual se dan cuenta que es muy de excepción. ¿Bien? No quiero que se compliquen con esto. Si les surgiera el tema, tienen que decir, la herencia futura no puede ser objeto de los contratos. Hay una excepción muy especial para algunos tipos de casos, nada más. Con eso está bien. ¿Estamos? Bueno, nos queda un artículo y por hoy cerramos. 1011. ¿Quién tiene ganas de leerlo? Termino. Dale, por favor, Gonzalo. Contratos de larga... Ay, estoy sin voz. Contratos de larga duración. En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones de contrato considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Gracias, Gonzalo. Ejemplo típico de contrato de larga duración, contrato de locación. Alquiler 36 meses. Bien. Ese es un contrato de larga duración. ¿Y ahí qué genera? Bueno, como el tiempo es esencial para que se cumpla el objeto, es necesario que intentemos llegar a los 36 meses, ambas partes. Y eso implica que siempre tengamos que intentar no romperlo dentro de ese plazo que se pactó. Dije locación, suministro, hay un montón de contratos donde el plazo se vuelve esencial. Importante esta cuestión que el código le pone como en cabeza de ambos contratantes, colaborar. Buscar que el tiempo se logre dar sin ruptura contractual va a ser una obligación de ambos contratantes. ¿Bien? ¿Tiene que ver con el principio de conservación? Perdón. ¿A qué le llamas principio de conservación? El principio de conservación contractual, que los contratos tienen que llegar a su destino. ¿Puede ser? Sí, sí, es ese. No, quería saber a qué le llamabas. Sí,
aunque el principio de conservación aplica a todos los contratos. Pero en los de larga duración se tiene en cuenta no solo que tenemos que intentar a la vida del contrato, sino que las partes al momento de contratar previeron que iban a estar vinculadas por un largo plazo. Entonces, se vuelve aún más de excepción la ruptura y más compleja. ¿Bien? Pero sí, digamos, el principio que vos nombraste, que es un principio de interpretación de los contratos, aplica a todos los contratos, que se observa con más rigurosidad los de larga duración. Bien. También la renta vitalicia, ¿no? Por ejemplo, sí, exactamente. Es otro caso de contrato de larga duración, contrato oneroso de renta vitalicia. ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Bueno, yo por hoy los libero. Ya me guardé el chat para la asistencia. Que tengan un buen comienzo de semana. Y bueno, nos estamos hablando cualquier duda. Ah, esperen, no se me vayan. Tengo uno que preguntó a alguien. Nicolás, no. Ya está, ya lo habías puesto. En realidad me entró la asistencia de Marcela. Bueno, ahí lo vamos a incorporar. Procuren escribirlo al principio, porque si no pasan estas cosas. Tengo el chat de las 6 y tengo que juntarlo en un momento ahí. Que no se te pase, Marcela, para la próxima. Ok, gracias. Dale. Bueno, que tengan buena jornada. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego.